Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Javier Sicilia es activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano, colaborador de diversos medios impresos como La Jornada y Proceso. Fue fundador y director del Telar, coordinador de varios talleres literarios, guionista de cine y televisión, jefe de redacción de la revista Poesía, miembro del Consejo de Redacción de los Universitarios y Cartapacios, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1995, profesor de literatura, estética y guionismo. Tiene un currículum bastante amplio y bastante contundente, como ustedes conocen. No voy a leer toda su semblanza porque me tardaría 5 minutos, ya lo conocen ustedes bastante bien. También nos acompaña el doctor Eladio Gerardo Berber, a mi izquierda. Él es médico pediatra con más de 27 años de práctica pediátrica, con certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y académico de la Academia Mexicana de Pediatría. Es docente investigador de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es vocal del Consejo Nacional de Centros de Integración Juvenil en Zacatecas, secretario de Salud del mismo estado, diputado federal de mayoría relativa y secretario de la Comisión de Salud y de la Jurisdiccional, con más de 25 iniciativas que ya son leyes de la Cámara de Diputados. Ha publicado libros y revistas con relación a la salud de la niña, el niño y al adolescente, y consultor en varias ocasiones por la Organización Panamericana de la Salud y USAID. Trabajó en la Sedesol como director general de vinculación y concertación con las entidades federativas en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. A mi derecha, Sara Snap. Ella nació en Jalapa, Veracruz, y creció en Estados Unidos. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Colorado, Denver, y es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, donde fue National Truman Scholar y Public Service Fellow. Actualmente trabaja en política de drogas, derechos humanos e incidencia internacional con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otras organizaciones nacionales e internacionales. Es integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y ha trabajado con organizaciones como la Fundación Kellogg, National Democratic Institute y Mi Casa Centro de Recursos. Sara tiene experiencia en temas de educación sexual, reforma judicial, democracia y gobernación y participación cívica. La dinámica es que cada uno de ellos, vamos a empezar primero con Javier Sicilia, va a tener hasta 15 minutos para poder dar su exposición. Después regresamos un poco conmigo a hacer algunos comentarios al margen y después seguirá Eladio Gerardo Berber y al final Sara Snap. Entonces empezamos, por favor, les pido un aplauso para Javier Sicilia. Pues buenos días, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por la invitación a la Cámara. Es un foro, digo, ya ha habido otros, pero son foros que han llegado tarde y siguen tarde, porque esto apenas es una discusión, y detrás de esta discusión, mientras estamos en esta discusión, en México se siguen acumulando víctimas producto de la prohibición y de la política de prohibición de drogas, ¿no? Es decir, ahorita aquí estamos en un ambiente bastante acogedor, hablando pues suavemente o duramente, no importa, pero en un ambiente distendido, mientras afuera tenemos todavía 100,000 muertos y se están acumulando 30,000 desaparecidos, 250,000 o 300,000 desplazados, y se siguen acumulando. Y este es el tema mexicano. Hay un tema también estadounidense. Durante un mes, Sara y yo estuvimos trabajando allá, y bueno, con el Movimiento por la Paz, tratando también de convencer, y ellos van mucho más adelantados que nosotros, pero la narrativa también tiene muertos y marginaciones, y toda la problemática de las comunidades negras en Estados Unidos y la problemática de los latinos y los encarcelamientos masivos de las comunidades afroamericanas y de los mexicanos tienen que ver con este tema. Entonces uno dice, qué bueno que hay estos foros, pero qué triste, ¿no? Que
estemos aquí discutiendo algo que va a tardar todavía mientras la guerra continúa y el horror sigue y la violentación a los derechos humanos, ¿no? Porque todavía, digo, el Estado se sigue defendiendo y le sigue pasando la factura a los criminales, nada más, ¿no? Aunque ya aprobó la ley de víctimas, la factura sigue pasándole a los criminales, pero detrás de esto hay una cantidad inmensa de violación a los derechos humanos y de asesinados, eso que le llaman los falsos positivos, muchachos que no tenían nada que ver con la droga, pero que por esas características estúpidas que tiene a veces las policías y las Fuerzas Armadas, de que un muchacho con tatuaje, con el pelo largo, con pantalón hip hop y un arete es un criminal y lo matan o lo desaparecen. Todavía tenemos esa responsabilidad pendiente de saber cuántos asesinados y violentados en sus derechos humanos ha cobrado esta guerra. Y es una estupidez, ¿no? La droga sobre la que seguimos violentándonos y construyéndonos en una violencia atroz, no es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de salud pública, lo hemos repetido, y no nomás la marihuana, la droga en general, un asunto de salud pública, un asunto de libertades en procesos democráticos y un asunto de controles del Estado dentro de la legalidad. Pero lo han tratado como un asunto de seguridad nacional. Y lo que acabo de decir es prueba de ello. Pero la droga, haberla tratado como un asunto de seguridad nacional es un mito. La droga ha acompañado a la humanidad desde siempre, como el vino, como el alcohol. Es un poder sagrado como el átomo, que lo hemos visionado, un poder como el alcohol, un poder como muchas cosas que la sabiduría humana ha controlado y ha mantenido en espacios sagrados. Pensemos simplemente en los pueblos amerindios y en cómo se trata la droga como el hongo o como el peyote, todavía en sociedades indígenas, ¿no? Seguimos teniendo con los huicholes el rito del peyote y el hongo se sigue consumiendo de manera sacramental en zonas de Oaxaca, en zonas de Chiapas. Ahí está la droga, acotada en su lugar sagrado. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, que he insistido, que se llama Camino de Eleusis. Camino de Eleusis está escrito es una larga investigación, está hecha espérenme, déjenme ver la nota. Sí, está publicada en el Fondo de Cultura Económica, en los breviarios. La hicieron un químico muy importante, sueco, que se llamaba Albert Hoffman, un gran etnobotánico estadounidense que fue Gordon Watson, y un filólogo, un experto en las cuestiones griegas, también norteamericano, estadounidense, que es Rook. Ellos tres, ya empezaban a trabajar interdisciplinariamente, estamos hablando de un libro de los 60 más o menos, ¿no? Y estos empiezan a trabajar ya interdisciplinariamente. Es un químico, además propuesto varias veces para el premio Nobel, un etnobotánico y antropólogo, y un filólogo de las universidades estadounidenses y de Suiza. Eleusis, algunos sabrán, otros no sabrán, era un espacio sagrado en la Grecia arcaica, en la Grecia antigua. Los grandes misterios eleucicos, de los cuales se sabe muy poco, pero se han investigado, eran zonas mistéricas, así como el ritual del peyote o el ritual del hongo en los países amerindios, a la que cualquier griego o todo griego iba, como nuestras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, por lo menos una vez al año, ¿no? Una vez al año, eso sí. Y supuestamente había un brebaje místico que arropaba estos misterios. Hay un verso hermoso de Ezra Pound con el que cierra, no me acuerdo cuál de los cantos de la usura, el canto de la usura, criticando la usura que tiene que ver con la droga, que tiene que ver con la prohibición,
que dice: han traído putas al banquete del Eleusis por mandato expreso de la usura. El Eleusis era un lugar sagrado y lo han prostituido, diría Pound, el poeta Pound. Y este libro trata precisamente de qué era ese brebaje. La hipótesis del químico, apoyada por el etnobotánico y apoyada por el filólogo, parece ser que era un brebaje que se sacaba de haber aislado el componente alucinativo de el hongo, el cornezuelo, un hongo que se da en los cereales y que en la Edad Media provocó muchas muertes, que provocó el ergotismo, ¿no? Y que se llamó el fuego de San Antonio. Parece que lo que dicen ellos, aislaron el componente como se aísla el LSD, y eso era parte del brebaje, ¿no? Dicen incluso, y lo demuestran, la hipótesis es muy interesante cómo la manejan, la muestran, pero es una hipótesis muy bien sostenida, que bueno, muchos, Aristóteles, los filósofos, los poetas asistieron a estos misterios eleusis y probaron ese brebaje, y que la caverna de Platón es fruto de esa experiencia con el brebaje de Eleusis. Es decir, en pocas palabras, toda la metafísica de Occidente, hasta nuestra época, todo lo que le dio una base interpretativa fundamental al cristianismo a través de San Agustín, viene de un largo pasón en Eleusis. Es decir, nuestra cultura está afincada, si tienen razón estos hombres y la hipótesis es real, está afincada en la droga, una de las grandes culturas, nuestra cultura metafísica, nuestra cultura que ha fundado la espiritualidad, parte de la espiritualidad de Occidente. Y la droga ha estado, ha seguido. Los poetas han experimentado con la droga y han dado cosas importantísimas. Yo les recomiendo que lean los ensayos de Octavio Paz sobre la droga, que están en Corriente Alterna. Leanlos, son importantísimos, donde toca también a otro poeta muy importante, pintor, que se llama Henri Michaud. ¿No es cierto? ¿No es cierto qué? No, yo no digo que se pueda decir mejor, simplemente digo que ahí están y ahí está el trabajo de Henri Michaud. Si yo no digo que todo drogadicto es un gran poeta, ¿no? Ni todo borracho tampoco es Baudelaire o Verlaine, ¿no? Pero es una cosa de responsabilidad, y simplemente estoy diciendo que haya estado y han experimentado, ¿no? Baudelaire habla, hay que ver su diario, sus experiencias con el opio, hay que ver Artaud, hay que ver Cocteau, ahí está el libro del opio, no me acuerdo qué editorial está publicado, otro libro maravilloso que fue fundamental para la construcción de muchos de nosotros, que son las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Sobre todo de Castaneda. Ahí está también, a través de la cultura amerindia, ahí está la droga, ¿no? Es decir, uno de los grandes poemas íconos del siglo XX, Aullido, de Allen Ginsberg, se produjo bajo los efectos de la benzedrina. Yo no estoy diciendo que hay que drogarse para escribir, yo nunca me he drogado, me he emborrachado, pero nunca me he drogado, pero conozco ese medio y conozco a quienes han experimentado con la droga y cómo la droga sobre acotamientos funciona como su lugar sagrado, ¿no? Veámoslo desde el punto de vista terapéutico, los trabajos del LSD y las experimentaciones con LSD de Stanislas Grof. Grof, el creador de la psicología transpersonal, que empezó y trabajó, le llamaban el chamán de la medicina. Creo que todavía vive Grof, si no sé, creo que era checo, se fue a Estados Unidos por la prohibición, porque en Estados Unidos no estaba todavía la prohibición, como por los años 50, para seguir sus experiencias con LSD y con enfermos terminales de cáncer. No es que los curara, pero el viaje guiado como una especie de chamán, que era un viaje muerte-resurrección,
llevó a sus pacientes a morir sin dolores, sin estarse metiendo otras drogas químicas, porque para el dolor, eso sí, para el dolor, ahí está otra vez la droga funcionando en la medicina, para el dolor terminal de los cancerosos se usa la morfina. Ahí está la droga, también sigue la droga a nivel farmacéutico. Yo no sé dónde chingados van a sacar una prohibición de la droga, ¿no? El gran problema es ese, para mí, y bueno, voy ya cerrando porque son 15 minutos. Nuestras sociedades tremendamente tecnológicas, pero muy vacías espiritual y culturalmente, mancharon la droga, la volvieron una mercancía, como han vuelto una mercancía todo, ¿no? La pudrieron. María Sabina lo dijo después de, en los años 70 más o menos, después de que estuvo acogiendo a los Beatles y a todos los hipiosos que andaban por ahí, dijo, aquí tengo la cita textual, permítanme. Bueno, cuando el hombre blanco tocó el hongo, ¿cómo le llama? ¿Cómo se llama? Hay incluso un poema, un gran libro de poesía de José Vicente Anaya, jicuri, cuando tocaron el jicuri, cuando el hombre blanco tocó el jicuri, el Dios dejó de estar ahí, lo pudrió con su mentalidad económica, lo pudrió con sus ansias de fuga, pudrió su poder, como se ha podrido muchos poderes y los han usado para lo peor. Y entonces decidimos satanizarla, porque ya no podemos controlarla en espacios sagrados, no creo que volvamos a ellos. Y dijeron satanizarla, y ahí está, la gente se sigue drogando, las drogas siguen llegando a 23 millones de estadounidenses que la siguen consumiendo. En este país, y seguramente Belauzarán lo sabrá, muchos de los diputados en sus pinches fiestas se meten coca, ¿no? La pinche doble moral, y detrás de esa coca que se meten, ¿no? Están nuestros muertos, ¿sí? Están nuestros desaparecidos. La droga sigue allí y la prohibición nos está matando, nos está destruyendo como democracias, nos está destruyendo a nuestros hijos, porque además no hay oportunidades, o pasan a los cárteles y tienen una breve vida y se vuelven victimarios, o como en el caso de mi hijo, son que no habían probado la droga ni fumaban, pues son asesinados. Y es tiempo de volverla. ¿Por qué? Porque lo único que importa es el dinero. Ahí está el pudrimiento de la droga, ¿sí? Ya me quedo un minuto. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente para evitar esto, si no podemos volverla a su universo sagrado y controlarla sacramentalmente, como lo hacen las sociedades todavía amerindias, otras sociedades, o otros que han experimentado con la droga, como ciertos poetas, metámoslas en las leyes férreas del mercado, metámoslos en los controles de salud, metámosla en la óptica moderna para controlarla y evitar tanta muerte, tanta guerra. Yo con esto termino nada más. Yo soy un fumador, un criminalizado ahora, un adicto a la nicotina. No digo que me haga bien, no defiendo el tabaco, me choca que me criminalicen. Está bien y acepto que haya lugares aquí que no pueda fumar, que haya lugares restringidos. Lo que no acepto es la satanización. Lo que no acepto es que un Estado, en nombre de proteger una libertad mía, porque el problema de mi salud y de que si yo fumo o no fumo es un problema de mis libertades, y de las libertades que defiende la Constitución, no voy a permitir que en nombre de mi salud me prohíban fumar, me criminalicen, me persigan y además maten a otros. Eso es lo que está pasando con la droga. Y el cigarro parece que va hacia el mismo destino. ¿Por qué nos hemos vuelto tan puritanos? Detrás de todo puritano hay un libertino, ¿sí? En los Estados Unidos son muy claros. Están espantados por Mónica Lewinsky y ¿no? Pero pueden bombardear Irak, les vale madre, y pueden perseguir a un adicto, ¿no? Y nosotros estamos volviendo como ellos, ¿sí? Nos hemos vuelto puritanos y nos hemos vuelto libertinos. Detrás del puritanismo contra la droga están nuestros muertos, nuestra destrucción democrática,
nuestros desaparecidos y el miedo con el que todavía nos levantamos cada mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Sicilia, por estas palabras. Me quedo o quisiera recuperar un poco antes de pasarle la palabra al doctor Berber, con algunos de los puntos que mencionabas que creo que hay que destacar de esta conexión, no solamente entre la cultura y las drogas y este viaje que nos llevaste a hacer con la literatura, la filosofía, el arte y la cultura en general, y la relación que ha tenido también los pueblos originarios de México con las drogas, sino también en el tema de políticas públicas, esta conexión que haces entre la política prohibicionista de Estados Unidos, que ha sido en efecto copiada en México y que ha, por lo menos en Estados Unidos, tenido fuertes repercusiones, sobre todo para las poblaciones afroamericanas, como mencionaste, las latinoamericanas que están en las cárceles pagando crímenes menores por haber fumado un cigarro de marihuana o por haber vendido marihuana también en las calles de allá. ¿Y cómo se conecta esto? Quisiera también traer la colación con el tema de cómo en Estados Unidos se está dando ya hoy un debate justo en el sentido contrario. Cada vez más son los estados que están empezando a regular la marihuana de manera por lo menos médica e incluso ya recreativa.